Y ahora estamos en Lima, después de mucha luna, muchas soles, porque va a ser un sol terrible aquí en Lima, con Jenson Meza, el triunfador de Perú y de todo el mundo. ¿Cómo está Jenson? Un saludo para Full Ritmo, maestro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juliancito? Bueno, saludando a todas las chicas, a todos los muchachos que siempre entran pues a la web de Full Ritmo y sé que miran pues todos los videos que se cuelgan, saludarlos y agradecerles a todos aquellos que me permiten entrar en sus hogares, en sus corazones, mediante mi música, mediante mis canciones, mediante mi trabajo musical. Y en realidad agradecer a todos por seguir escuchando y seguir difundiendo nuestro huayno en general, que es algo que incentiva no solo a los artistas, sino también al hombre trabajador, aquel provinciano luchador, a seguir escuchando su música y a seguir sacándose la mugre por el progreso de su familia. Es por eso que el Perú ha mejorado, ¿no? Claro. El folclore ha subido, ¿no? Y la economía sube. ¿Por qué? Porque los provincianos somos los que damos el motor, somos los que damos la fuerza al país. Si nuestra música marcha bien, nuestro trabajo marcha bien. Y para que un artista trabaje bien, tenga el éxito debido, tiene que grabar, buscar temas. Y ahora me tienes una nueva novedad en cuanto a producción musical, maestro. Por Dígame. supuesto, sí. Esta parte del año hemos arrojado 6 temitas de nuestro disco. La música se lleva en nuestras venas. La música está en mis venas, perdón. Hemos arrojado 6 temitas, entre los que destacan pues, la canción Mil Problemas, Ábreme la Puerta, Cuando Volveré, que son canciones que estamos promocionando y que espero que sea del gusto y agrado de todo el público, ¿no? Los otros 6 temas los estaremos arrojando más o menos en el mes de septiembre, ¿no? Que recién estamos terminando de hacer los trabajos de grabación, pero ya están sobre tapete y esperamos que también les guste. Y eso, el estilo que tú estás dando para cuando yo escuché tus canciones, ¿era un estilo nuevo, original, o es un estilo que ya se viene de muchos años atrás? Bueno, yo creo que la escuela que yo tengo, y eso tú lo vas a notar a lejos, claro, es la de mi padre. Claro, claro. Obviamente es la escuela que tú puedes utilizar de muchas maneras. En mi caso yo le he puesto mis toques, ¿no? Y he creado mi estilo, ¿no? Es como la película, En nombre de mi padre, ¿no? Claro que sí, ¿no? Yo le he puesto mis toques, he puesto mi estilo. En el escenario, bueno, algunos me halagan diciendo que tengo una voz parecida a la de mi padre y yo, cuando me dicen eso, me siento muy bien, ¿no? Porque tener la voz parecida a la de un grande es algo muy bonito. Algunos de mí a veces no les gusta, dicen, no, prefiero a tu papá. También me siento contento porque es mi papá, ¿no? Claro. Pero has viajado con los grindes, ¿no? Me siento contento de que también recuerden a mi papá y bailen con la música. Claro. Por ambos lados yo soy feliz. Está feliz. ¿No? Y lo importante es que trabajamos en algo propio, no copiamos ni imitamos a nadie, ¿no? Jason Meza sigue a Jason Meza, ¿no? A veces veo a amigas, amigos que graban y dicen, oye, has grabado como tal, la entrada es como tal y cantas como tal, ¿no? Entonces eso es un poquito que a veces hace que el folclore no avance, ¿no? Hace claro, que el folclore no avance y bueno, ¿no? Lo importante es siempre seguir adelante, contracorriente, como tú lo dices. Te felicito porque has entrado a un mercado a nivel nacional que se impone, porque hay tendencias, hay bastantes artistas del huayno con teclado, el huayno con requinto, la bandurria. ¿Y tu huayno cómo lo identificaríamos? Pero has entrado a esas zonas. Mi huayno es un huayno tradicional, yo siempre lo he dicho, yo canto huayno tradicional. Ahora la gente me podrá decir tradicional, pero no utilizas quena ni acordeones, no, yo he dicho tradicional, no he dicho autóctono. ¿No? Cuando tú dices huayno autóctono, utilizas obviamente instrumentos autóctonos. ¿No? Mi huayno es tradicional porque las melodías, los esquemas, las partes son tradicionales. No utilizo el tema de fusión porque el huayno creo que no está bien. Yo prefiero hacer huayno, obviamente utilizando la tecnología actual, ¿no? Porque si no estaríamos retrocediendo. Por ejemplo, los instrumentos que utiliza tu Es una grupo. evolución natural. ¿No? Obviamente ya no utilizamos acordeón porque el teclado es mucho más práctico, claro, hay mucha más versatilidad, ¿no? La guitarra no es la guitarra tradicional, se utiliza una guitarra semisólida. No es eléctrica la guitarra. No es eléctrica. Acústica. Se utiliza, es acústica no te podría decir, porque es una guitarra semisólida. Utiliza una pastilla, ¿no? Una pastilla electrónica. Entonces, hemos un poquito avanzado, evolucionado en lo que es temas de instrumentos musicales, ¿no? Hay muchos artistas tradicionales, ¿no?
enfoca el folclore, cómo cada uno enfoca lo que hace. Como joven tampoco no puede estar a espaldas de la tecnología, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Eso depende del enfoque que cada uno. Por ejemplo, mi amigo Saturnino Cuya, de cuando más era como yo, a él no le gustan las pastillas, lo electrónico. Y está bien, porque yo creo que tiene que haber de todo para que las nuevas generaciones aprendamos. Si uno hace siempre lo que hacen del costado, nunca va a tener personalidad. Pero yo creo que personas que hacen todo eléctrico y personas que a veces no les gusta lo eléctrico y quieren lo tradicional, yo creo que de ambos se aprende, porque ambos tienen su performance, tienen su personalidad musical. Ambos son válidos. Ninguno es incorrecto, ninguno es correcto. Ambos son válidos. Ambos son válidos. Así es. Jason Mesa, dijiste en 2013 el aniversario de Jason Mesa. ¿Dónde se va a realizar? ¿En Lima o en algún lugar de Perú? Estamos definiendo eso, queremos hacer el aniversario y presentación de nuestro disco. Estamos definiendo todavía eso. Nos gustaría mucho hacerlo como lo hicimos en el primer aniversario, hacerlo en varias ciudades. Claro. ¿no? Por lo tanto, ya tenemos programado nuestro aniversario en Cusco, que es el Día de la Madre. Mira. Sí, tenemos nuestro aniversario en Cusco. El 12 de mayo. Así es, vamos a hacer nuestro aniversario en Cusco y vamos a seguir viendo en Huamachuco, si no me equivoco, también vamos a hacer, nos están pidiendo hacer el aniversario por allá. En realidad, el tema de hacer eventos a veces es algo sacrificado, ya que hay que estar ahí. Agotador, ¿no? Y a veces no nos queda el tiempo para eso, ¿no? Pero siempre nosotros vamos a llevarle nuestras canciones al público a donde sea que nos llamen. Esta paginita la ve la gente de España, la gente de Italia, que hay amigos empresarios peruanos que están radicando por allá. ¿Hay alguna novedad para salir fuera del Perú a ir a Europa? Siempre nos llaman, ¿no? Nosotros esperamos, te soy sincero y te digo la verdad, que esperamos consolidarnos un poquito más. Ya que entenderás que a veces si yo le digo a mis músicos, vamos a viajar, pero no te voy a pagar o te voy a pagar poco, o es un poquito chocante. Y a mí también asumir el costo de ellos también es un poquito chocante, ya que todavía estamos en ascenso, ¿no? Yo creo que si esperamos un poquito más, podremos viajar de una manera más cómoda a varios lugares, que nos salga de cuenta tanto a los muchachos, tanto a mí, tanto a la gente que vamos a visitar. Entonces, y en cuanto a, para terminar, ¿no? Tú eres abogado. ¿Cómo están los estudios? ¿Cómo está la profesión? Tranquilo, todavía estamos en el proyecto de hacer el estudio jurídico. Vamos a hacer un estudio jurídico, ya he hablado con 2 o 3 compañeros, ¿no? Un par de compañeros de la universidad, un amigo por mi casa, que son abogados también, y poner un estudio por ellos. Y de repente para apoyar también a los artistas, ¿no? Hay muchos artistas que necesitan apoyo jurídico. Bueno, en realidad apoyar a quien lo solicite. O sea, es que ya cuando pones un negocio, es una tienda, ¿no? No es una tienda dedicada para tal persona, ¿no? Para quien venga a la tienda y requiera pues, los servicios, ¿no? Estaremos para todos. Y bueno, agradecer pues el Juliancito. Y el próximo número, para que sepan amigos, en Full Ritmo, en la revista, va a estar la portada Jason Mesa. Por supuesto, estamos en la portada y seguir pues cantando a todo nuestro público, desde Tacna hasta Tumbes, desde Lima hasta la selva, siempre con todo el corazón y todo el cariño que tengo. Muchas gracias, maestro, y que sean los éxitos. Bien. Gracias, Juliancito.